¿Qué fue primero, la vocación del doctor, del médico, la vocación del poeta? ¿Cómo fue? Es como la pregunta del huevo y la gallina, ¿no? Sí, sí, sí. Pues no, no sé, yo creo que pues, nacieron de formas paralelas, de forma simultánea. Digo, finalmente yo soy de un pequeñito pueblo de Guerrero, en donde pues una de las máximas aspiraciones profesionales sigue siendo la del médico, ¿no? Que ocupa un lugar casi incluso totémico dentro de la sociedad, ¿no? Junto al sacerdote y al profesor. Y pues la poesía también vino desde muy chiquillo, fue gracias a pues estas ocasiones, ¿no? Del calendario como el Día de Mañana, algunos poemas para tal evento y pues nada, eso fue desde los 6 7 años. Entonces yo creo que pues fueron haciendo pues, de manera muy simultánea. Ese acercamiento y esa visión de médico, cómo te permea tu trabajo y cómo permea en concreto cuadernos de patología humana? Mm, sí, claro, hay una tradición muy larga acerca de sobre la muerte. Creo que era Borges quien alguna vez dijo que solamente había cuatro temas en la literatura, ¿no? Que era el amor, la muerte, los viajes y el laberinto, ¿no? Que quién sabe qué era el laberinto. Pero justamente la muerte siempre ha ocupado la mente del ser humano, ¿no? Esta conciencia de muerte, el saber que vamos a morir, saber que hay una finitud a toda la experiencia del humano, nos ha preocupado desde siempre. Pero creo que el acercamiento desde la literatura a la muerte siempre ha sido a través más bien desde la enfermedad, ¿no? Como un cuerpo doliente que ve su tiempo reducido. Y creo que la idea de hacer cuadernos de patología fue justamente hacer la reflexión no desde el cuerpo doliente, sino desde el proveedor de la salud, ¿no? Y porque también creo que hay otro tipo de reflexiones que se hacen cuando uno está a cargo de este cuerpo enfermo. Y creo que para mí era importante acercarme desde esta perspectiva para como dar el giro, ¿no? Tratar de explorar este otro territorio que si bien ya ha sido explorado por otros médicos y escritores, ¿no? Hacerlo desde este punto de vista me parecía mucho más personal. El libro, con los versos, le tomo la mano a mi enfermo para saber que sigo vivo. Es decir, en la presencia de la muerte es como asumimos la vida. Creo que sí, muchas veces eso nos sucede. Creo que nos sucede pues todo el tiempo, ¿no? A partir de alguna muerte cercana, no podemos, es inevitable pensar en la propia mortalidad, ¿no? Cuando algo eh, pasa que a veces la muerte nos marca de tal manera que cuando una muerte cercana acontece, nos reafirma nuestra propia vitalidad y nos reafirma también nuestra propia finitud. Y creo que a veces desencadena ciertas emociones o sirve de gatillo para emprender otro tipo de cosas. Y siempre hay una tensión, ¿no? Cuando uno se aproxima, cuando la muerte se aproxima, más bien cuando la muerte se aproxima a uno, siempre hay una tensión, ¿no? Y esta tensión puede ser como la tensión de un arco que nos empuja a hacer cosas o que nos inmoviliza. Y creo que esa tensión siempre se vive dentro del hospital con mis otros compañeros. Creo que también hay una urgencia por vivir, ¿no? Al estar tanto tiempo expuestos ante la muerte, hay una urgencia por reafirmar la propia vitalidad. Al darle una voz poética a tu trabajo como médico, porque muchos de lo que viene en el libro, pues parten de tus reflexiones, de lo que vives en los hospitales. ¿Qué efecto tuvo en ti darle una voz poética al trabajo de médico? Creo que, bueno, yo creo ahora con la nueva, con mi especialidad, con la que estoy estudiando, creo que la palabra sí tiene un elemento curativo, un elemento de sanación, ¿no? Y creo que siempre escribir, independientemente de lo que se escriba,
ya sea si es un ensayo, una narración, uno siempre deja huellas, siempre deja resabios de uno mismo, aunque lo haga desde la ficción, pero creo que la aproximación de la poesía, desde la poesía a lo que yo hago, tiene que ver mucho con la honestidad y con la intimidad, y por supuesto fue pues un reto muy, muy grande. Creo que al inicio las primeras versiones del libro fueron casi totalmente desechadas porque no me atrevía a explorar dentro de mí mismo. Siempre había una distancia más allá de la que yo pongo con mis pacientes, porque no me quería identificar con ese médico que habla, ¿no? Y eh, posteriormente me di cuenta que si el texto tendría que funcionar o el texto debería funcionar, era porque yo estaba en ese texto y no solamente em, mi yo literario, ¿no? Mi yo poético, sino mi yo biográfico también tendría que estar ahí dentro. ¿Qué hay detrás de unos versos como ha firmado un papel que me obliga a desconectarlo? Mi dedo es el verdugo que silencia los monitores. ¿Qué hay ahí? ¿Hay muerte asistida, eutanasia? ¿Qué hay? Pues es que todo eso sucede en el hospital y no siempre hay un nombre para eso, ¿no? Sí hay creo que siempre eh, estar en esas situaciones tan límites, cerca de la vida y la muerte, ¿no? Nos hacen pensar siempre en cómo queremos morir a nosotros. Y en ese aspecto creo que uno siempre quiere morir con la mayor placidez posible. Y en ese aspecto siempre hay encrucijadas éticas, ¿no? O sea, sí, desde lo ético, pero también incluso desde lo legal. Y hay muchas trabas para poder a veces tener una muerte digna. Creo que sí, en ese verso, bueno, en ese poema, puede que haya cierta apología hacia la eutanasia, pero más bien es reconocer la humanidad que hay detrás de esa idea pues que parece tan simple, pero creo que nos atañe a todos, que es, quiero morir en paz, quiero morir con la mayor placidez posible. ¿Por qué en los últimos años la literatura escrita por doctores, memorias, novelas, poemarios como el tuyo, incluso series, han tenido éxito, les ha ido muy bien, han sido muy reconocidos? ¿Qué está pasando? Creo que siempre ha habido literatura médica o hacia el médico, pero sí el médico como protagonista, pues que siempre creo que resulta muy interesante la vida de este, este ser, ¿no? Que de alguna manera lo hemos mitificado, ¿no? En la cultura popular o que se ha mitificado a lo largo de los años, ¿no? Primero como una figura, como un ente eh, casi todopoderoso, ¿no? En donde que decide a través de ciertos remedios la vida o la muerte, pero también es este ente frío, aislado, ¿no? Que es arbitrario en sus decisiones. Y creo que también va de la mano de esto, cómo rompemos esa imagen, ese mito, y cómo se rehumaniza a la medicina. Y creo que nos damos cuenta que la medicina también hay varias encrucijadas éticas que suceden, éticas y morales, y por supuesto que estas encrucijadas donde ambos, ambos puntos de vista pueden converger, pues resulta muy nutritiva para la literatura, para poder pensar eh, lo humano desde ese punto de vista, y podría ser que por ahí sea tan atractivo para la literatura. Creo que la pandemia vino a quitar un poco esa distancia que hay con el ejercicio de la medicina y de la salud, ¿no? También con los enfermeros. Y creo que también fue un aliciente para que este libro pudiera salir a la luz. Creo que la pandemia vino a sensibilizar la visión que tenemos sobre el quehacer, el ejercicio de la medicina, y que si bien fue un momento pues muy álgido
en donde muchas cosas estaban sucediendo no para bien. De alguna manera nos dimos cuenta que esta relación entre el médico y el paciente siempre, pues siempre está en ambos lados, ¿no? El médico también sufre lo que el paciente vive, el paciente también modifica y también impacta en la vida del médico. Y hay cosas que nos van a romper, que nos van a mover desde nuestro lugar de conformidad. Y la pandemia vino a poner de relieve eso que ya estaba aconteciendo desde antes. La palabra siempre, como te mencionaba, siempre tiene algo de curación. Creo que la literatura me ha ayudado en cierta manera a encontrar las palabras correctas y también a saber identificarme o a saber empatizar con las historias de los pacientes que muchas veces pueden ser, estar muy alejadas o pueden serme muy ajenas, pero gracias a la literatura puedo ponerme en esos zapatos, puedo empatizar con lo que me están diciendo y desde ahí poder trabajar con el paciente, porque no es muy sencillo a veces, digamos, eh, empatizar con que un paciente, con que alguien le esté llamando el diablo, cuando a mí nunca pues, me ha tocado que me hable el diablo directamente, pero a través de la literatura puedo experimentar eso, y no solo la literatura, digo, el arte en general, el cine, la música, la poesía, por supuesto, el teatro, nos ponen en una perspectiva de que es de nuestra propia vida, a pesar de que no sea nuestra propia vida, ¿no? Y es algo que lo decía Seamus Heaney, el Nobel de Literatura irlandés, que justo mencionaba eso, ¿no? La paradoja de las artes es eso, es el saber que son inventadas y que al mismo tiempo nos dicen cosas sobre nuestra propia vida o lo que podría ser nuestra propia vida. Y creo que eso es en lo que me ha ayudado el arte en general al momento de atender a un paciente.